A veces pasamos por situaciones que son contrarias a lo que Dios ha declarado en nuestra vida. Es posible que estemos pasando por situaciones donde pareciera que las promesas de Dios no nos siguen. Hoy vamos a estar hablando acerca de la situación, la historia cuando Moisés va finalmente a hablar con el faraón y veremos qué es lo que sucede. Estén sintonizados aquí en Estudiemos Juntos. Gracias por estar aquí con nosotros, realmente nos honra su presencia y les queremos pedir muy amablemente que si no se ha suscrito todavía a este canal, que vaya y se suscriba, que también, mira, dale duro a esa campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subimos un video nuevo. También dale like a este video y déjanos un comentario y si puedes también compártelo con todos aquellos que amas, si te interesa llegarles. Y bueno, hoy estoy de bateador emergente ya que Ángelo está en España, en el Edo, y me encuentro aquí con Denar y con Daniel. Y bueno, todo muy bueno, ¿verdad? Excelente, contento bueno de tenerte con nosotros. Y de paso saludamos a los muchachos allá en España. Está Jennifer, está Joel, está Ángelo por allá, Manín también, Jesús también. Y la están pasando sirviendo, pero me dicen que tienen un calor terrible, que está una ola de calor espantoso en España. Bueno, aquí estamos bien, estamos con aire acondicionado. Sí, pero dice que allá en los cuartos no hay aire acondicionado. Sí, le está costando dormir un poquito. Bueno. Pues, estos gringos están demasiado bien acostumbrados. Sí, bueno, pues que se acostumbre. Saludos a todos por ahí. Saludos. Y bueno, vamos a comenzar con una oración. Claro, seguro. Señor, te damos gracias por este día y la oportunidad que tenemos de estudiar. Siempre estamos ansiosos de aprender más de ti, hambrientos de tu palabra, porque tanto lo necesitamos en nuestra vida. Y ahora que la vamos a estudiar, tu Espíritu Santo que nos abra la mente, nos abra el corazón, Señor, porque queremos tener la humildad que necesitamos para recibirte. Y por eso esa humildad a través del Espíritu, para poder doblarnos ante la cruz y ver lo grande que eres tú. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en la escuela sabática del Éxodo, estudiando el libro de Éxodo, y hoy nos toca la lección número 3 y esta es la primera parte. Okay. La segunda parte sale el miércoles, el próximo miércoles. Así que estén pendientes de eso. Y quiero comenzar con esta pregunta. A ver. ¿Alguna vez obedeciste a Dios y las cosas salieron peor al principio? No sé si tienen alguna situación. Vez obedecimos a Dios, o sea, hicimos algo que sabíamos y las cosas te estaban saliendo al principio, comenzó un caos o totalmente contraria a lo que Dios te había prometido. Bueno, ¿tú, Daniel, o yo primero? Bueno, lo que pasa es que me hizo pensar mucho porque hay muchas. En primer lugar, ¿cuántas veces yo, analizándome yo, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces yo siento que he hecho algo que Dios me dijo que hiciese? Y realmente cuando pasa el tiempo fue un desastre porque me doy cuenta de que no era lo que Dios quería. En primer lugar eso, ¿no? O sea que muchas veces el oído nuestro es más hacia lo que yo quiero, los planes y los proyectos que yo tengo, y no lo que Dios quiere conmigo. O sea, cómo identificar la voz de Dios, que correcto, realmente la voz de Dios, ¿no? Saber. Por supuesto. Y entonces voy a lo que tú dices, ¿no? Comencé algo que yo creo que era la voluntad de Dios y se convierte en un desastre, o parte de un desastre. Ejemplo doy, cuando yo en el 2020 acepto venir por 2 o 3 semanas de pastor a Jacksonville, de bateador emergente a Jacksonville, nosotros vinimos con Susi con una maleta, los dos juntos, solos, y dejé mi casa y dejé mi familia y dejé mis hijas allá en Argentina. Yo dije, bueno, servimos 2, 3, 4 semanas y regresamos. Y entró la pandemia y mis hijas quedaron aisladas y nosotros quedamos aislados. Y en un momento tú dices, ¿esto es qué cosa? Es un desastre. Es un desastre porque en medio de la pandemia, ¿qué hubieses querido estar? ¿A dónde hubieses querido estar tú? Claro. Con tu familia, con tus hijos. Había miles de personas muriéndose. Un riesgo total para todo el mundo. Y yo estaba aquí y ellas estaban allá. Sí. Claro, el tiempo pasó.
y me doy cuenta de que había un proyecto y un plan de Dios. Mira dónde estoy, le agradezco al Señor por eso. Buenísimo, buenísimo. No sé si tenés algo. Sí, o sea, tengo varias, hay varias. ¿La última? La última. La que estás viviendo. La que estoy viviendo. Claro, la que... En el caso, bueno, yo creo que siempre, como lo dice Daniel, a veces es difícil distinguir cuál es la voz de Dios que te dice sigue por este camino, anda por este camino, obedece en esto. Y yo creo que eso es una de las cosas más difíciles y que la gente también me pregunta cómo uno sabe que realmente es la voz de Dios que te está guiando. Pero vamos a poner en este caso que sí es la voz de Dios que me dijo hacer ciertas cosas. Una de esas fue dedicarme al ministerio de la música, como mi trabajo. Y hacerlo tiempo completo antes de llegar aquí a Forest City y que estuviera trabajando acá, sino que estar en el ministerio de la música y que ese era mi llamado de poder entregar eso y testificar y dedicar mi vida a eso. Y en el papel suena súper lindo, claro. Pero después en la práctica es bien difícil. Cuando estuvimos en este país después de la etapa del grupo de los Heritage, que fue la etapa más tranquila porque, digamos, ellos se encargaban de la visa, de todo eso, pero ya después de eso tuvimos que decidir con ICIE qué hacer. O dedicamos a otra cosa, seguimos en esto, pero nosotros solos, nos volvemos a Chile, nos quedamos en Estados Unidos y había que decidir porque ya el grupo se acabó y entonces, ¿qué hacemos? Y oramos y tuvimos todo eso y tuvimos la seguridad de que el plan era seguir acá, intentar acá y que Dios nos estaba diciendo que hiciéramos eso, pero cuando lo hicimos, el primer año fue un año súper difícil para nosotros. O sea, parecía como que era la decisión equivocada, de verdad. Y entonces casi no nos veíamos porque yo trabajaba de noche limpiando pisos en supermercados con una compañía que se dedicaba a hacer eso. Ella trabajaba de día cuidando niños, limpiando casa. Entonces nos cruzábamos un montón y como que no se veía la forma de poder avanzar en el Ministerio de la Música, que era lo que queríamos hacer. Entonces parecía un caos total en nuestra vida y parecía que era la decisión equivocada. Yo tuve que tomar varias decisiones importantes en ese tiempo. Al casi no tener dinero, todo eso, yo recibí una invitación súper importante de poder participar en la gira que iba a hacer Ricky Martin en ese tiempo. Pues yo estaba grabando en un estudio de grabación y llegó el productor de Ricky Martin y me vio y entonces me ofreció estar en esa gira, que fue el año 2004. Mira. Que era cuando era la vida loca y todo ese tiempo, entonces todo esa. Y entonces mientras salía todo mal en nuestra vida, mientras estaba súper difícil, todo llega esa invitación. De poder hacer eso y entrar a un mundo diferente de la música, donde claro, o sea, ya entras a conocer otra gente, otro ambiente y ya te empiezas a mover en ese ambiente. Y mientras salía todo mal lo anterior, de que no podíamos grabar, no teníamos dinero, casi no estábamos cantando, casi no nos veíamos y parecía todo trabado, súper trabado. Y después de unos días de pensarla y de ver y todo, porque dice, ¿y tú la pensaste? Sí, la pensé, porque es una tremenda oportunidad de como... Estabilidad. Pero al final, o sea, decidimos que no. Y después de eso es como que empezaron a dar todas las cosas para nosotros. Y ahí pudimos grabar nuestro CD, nuestro primer CD juntos, empezamos a cantar, empezamos a salir. Es como que llegó después una persona que financió todo eso, o sea, pero por más o menos casi un año fue que tomamos esa decisión que Dios dijo, sí, quédense acá, sigan su ministerio, pero salía todo mal, aparentemente salía todo mal, hasta que llegó ese punto de break y después de ahí, digamos, pudimos hacer lo que Dios tenía preparado para nosotros, pero aparentemente está todo mal. Sí, no, pero interesante. Y escuchando la historia parece como que si las cosas que Dios nos da van poco a poco afinándose. Es como un instrumento que empieza así desafinado y tienes que ir poco a poco afinándolo hasta que llega al punto. Entonces, en la vida de Moisés vemos que
es mucho drama. Hay cosas que le suceden desde su infancia. Ya hay mucho drama, hay cosas bien complicadas de que estuvo a punto de morir, luego entra al palacio, luego sale. Es mucho drama, pero entonces de repente Dios le da una palabra, le dice que vaya, que él va a ser la persona, él está quejándose diciendo, te equivocaste, yo no soy la persona, ¿quién soy yo? Toda esta respuesta, y ahora de repente toma la palabra que Dios le da y va ahora a hablar ante Faraón, y vamos a ver lo que sucede. Vamos a leer entonces del capítulo 5 del Éxodo capítulo 5, y vamos a leer los primeros 3 versículos. 5, 1 al 3. Sí. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Bueno, entonces el primer punto que veo de aquí que me interesa que hablemos es, y no tenemos que estar mucho tiempo en este punto, pero es que ellos entran a la presencia de Faraón. ¿Por qué entran en la presencia de Faraón? Porque Dios los mandó a que fueran y hablaran con Faraón. Correcto. ¿Por qué eso lo encuentro curioso? De cómo Dios los envía a hablar con Faraón en vez de simplemente, si Dios es Dios, Él no le tiene que pedir ningún permiso a Faraón para nada. Dios puede hacer lo que le dé la gana. Él no necesita la autoridad de ningún ser humano para dejar el pueblo ir. Dios pudo haberlo sacado, punto, y se acabó. ¿Qué es lo que ustedes ven de parte de Dios hacia Faraón? Dios tiene interés en Faraón. Dios tiene interés en los egipcios. Claro. Si bien aquí dice que el pueblo de Israel es mi pueblo, los egipcios son tan hijos de Dios como los israelitas. Y el plan de salvación y de redención es para los egipcios tanto como para los israelitas. Dios quiere mostrarse con ellos. Sí, y eso es lo que para mí lo veo interesante, porque veo Dios está llamando la atención de Faraón, pero no simplemente para destruirlo, sino porque quiere llegar a su corazón. Y de hecho, Dios tiene interés en Egipto también. Ya vemos lo que pasó con José, lo envía para allá y José termina siendo de bendición para la hambruna que iba a suceder en Egipto. Así que Dios también tiene bendiciones para Egipto. Ahora, lo que yo veo que está obviamente... Aunque Dios no quiera la destrucción de Egipto, sí no queremos decir con esto que Dios no le importa el sufrimiento de la gente ni lo que está ocurriendo. Bueno, porque como Dios ama a los egipcios, pues no le importa lo que los egipcios estaban haciendo, el abuso que tenían con su pueblo, porque tampoco es eso. Pero sí es interesante ver que Dios no es un Dios que se está acercando a Faraón para decirle, ¿sabes qué? Estoy aquí para picarte la cabeza. Y de hecho, si alguien que busque Ezequiel 33:11, que aquí podemos ver un poco de esto, de cuál es el corazón de Dios, porque si analizamos especialmente el Antiguo Testamento, la manera en cómo veían a Dios los paganos, y de hecho estaba también eso influenciaba también como el pueblo de Israel veía a Dios, era que todo venía de Dios, lo bueno, lo malo, todo era de Dios. Pero Dios poco a poco se va revelando, y obviamente en Cristo podemos tener quién realmente es Dios. Pero aquí en este versículo podemos ver una pincelada también de esto. ¿Quién lo lee? Dice, diles, vive yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Entienden? Entonces, lo que Dios quiere con el impío no es que se destruya, no es que muera, sino que salga de lo que está haciendo. Porque las malas decisiones, lo que estaba haciendo en Egipto, lo que estaba ocurriendo, lo iba a llevar al caos. Entonces nos ponemos ya en la situación donde el enemigo, cuando nosotros rechazamos completamente a Dios, Dios tiene que darnos esa libertad. ¿Y quién entra? Entra el enemigo, el que destruye, el que mata, el que roba, es el que entra a hacer todo este daño. Que luego que eso le tocará entonces a Ángelo cuando llegue la próxima lección, que entraremos lo de las plagas. Pero bueno, esto me llamó bastante la atención en cuanto a eso. Y luego dice aquí, Jehová, el Dios de Israel, dice así:
deja ir a mi pueblo, que vamos a ver, eso es la encomienda. Y después dice, esta frase me llamó la atención, para mí fue linda, para que me celebre una fiesta en el desierto. ¿Qué es eso de una fiesta en el desierto? Parece una paradoja, la fiesta en el desierto. ¿Cómo se celebra una fiesta en el desierto? Está muy bueno el punto. Está muy bueno el punto. Eso a mí me exaltó y pensé en Daniel. Esto es una de las cosas que Daniel haría. Fiesta en el desierto. O sea, ¿qué fiesta vas a hacer? Si me dice que hay un oasis en el desierto, que hay palmera, que hay cocotero y que hay una vertiente de agua estilo de las que hay acá en Orlando, ¿viste? En la Florida, esas vertientes de agua dulce, riquísima para tomar. Y pues, pero ¿qué puede haber en el desierto? O sea, ¿qué tipo de fiesta se puede haber en el desierto? ¿Qué te viene a la mente, Denner? ¿Qué quiere decir Dios fiesta en el desierto? Yo no sé, o sea, entender eso, celebrar fiesta en el desierto, a mí me llama la atención que esta es la vez que se presenta Jehová con el faraón. O sea, Jehová el Dios, el Dios de Israel. Es la presentación, claro. ¿No? Y yo creo que Él lo hace, o sea, Dios lo hace porque lo que Él dice después, ¿quién es Jehová? Yo no lo conozco. Y históricamente hemos visto en Egipto y en cualquier civilización que una de las cosas más importantes de cada civilización importante es la historia. Las cosas que han pasado están todas registradas. De alguna forma hay un registro de todo eso. Y en Egipto tenía que haber un registro de lo que había pasado con José, con la hambruna, con todo lo que pasó, con los sueños, de cómo, quién era el Dios de José, que ya, se sabía que era Jehová. José lo presentó, se lo presenta a Faraón. Se hacen todas las cosas para la hambruna, para todo lo que sucede. O sea, hay un registro de eso, que el Dios de José, que es Jehová, no vino a destruir, sino que vino a salvar a Egipto. Interesante. Hay un registro de eso. Y entonces ahora, al presentarse de esa, yo soy el Dios de Israel, yo soy este Dios que los salvó a ustedes anteriormente, que le hizo todo anterior. O sea, ese soy yo. Y Faraón lo desconoce, interesantemente lo desconoce y dice, él sabía, yo estoy seguro que a él le enseñaron y había registro de ese Dios. Y a mí me parece muy interesante eso, de la forma que él se presenta, Jehová, el Dios de Israel. Porque no es un Dios que viene a destruir, sino que viene a sacar al pueblo para que le hagan fiesta en el desierto. Claro. ¿Por quién es? Por su misericordia, por salvar yo lo veo de esa forma. Sí, ¿no? Y sacarlos de no comodidad, sino porque obviamente no están viviendo en ninguna comodidad, pero para Faraón es como que tú lo quieres sacar de aquí de Egipto para llevarlo al desierto a celebrar una fiesta. No tiene ningún sentido. Y para nosotros el desierto es un lugar que no es para celebrar, sino lo vemos como algo para sufrir. Cuando vemos, pero Moisés, cuando Dios lo lleva al desierto, Él le dice, aquí van a volver otra vez. Aquí tienen que volver. Entonces ahora todo lo que pasaste, ahora vienen aquí porque aquí vamos a celebrar. Y yo creo que ahí está cuando nosotros tenemos esa actitud, que es difícil, obviamente, porque en el desierto no queremos tener ningún tipo de fiesta. Nadie quiere ir al desierto. Nadie quiere al desierto. Para empezar, nadie quiere ir al desierto. Nadie quiere. Y para colmo decirme ahora que tengo que celebrar ahí. Entonces esa actitud de Dios que... ¿Para qué? No es porque Él es morboso ni nada, es porque en ese momento Dios, en ese desierto, Dios se va a manifestar y va a arrancar quizás cosas que tenga que arrancar y nosotros lo único que necesitamos realmente es su presencia. Si nosotros buscamos primeramente su presencia, todo viene por añadidura. No significa que en el desierto te va a quedar con el desierto y Dios quiere que vivas pobre, que Dios viva en miseria, que Dios quiere que tú sufras. Al contrario, Dios quiere arrancar de ti todo eso que te aparta de Él para que Él sea el centro. Y en ese desierto es el mejor lugar para uno llenarse de Dios, para que Él provea todo lo demás que es lo que le iba a dar. No era que se mantuvieran en el desierto. Ahora, fíjate, ¿qué control tiene el pueblo en el desierto? ¿Qué control tiene el pueblo en el desierto? ¿Qué control tiene una persona cuando ha hecho todo lo que podía y no puede resolver una situación? ¿Qué control tiene? Ninguno. Pero vayamos al punto quizá el más ejemplificante es de la gente en el desierto. Ellos van al desierto
no tienen control en absoluto de lo que vaya a ocurrir. O sea, no saben de dónde va a salir el agua, no saben de dónde va a salir la comida, no saben si van a sobrevivir bajo el sol del desierto, no saben si hay animales que los van a matar, no saben si el faraón los va a destruir. O sea, ellos no tienen ningún tipo de control. Entonces, ahora, cuando Moisés le dice a Dios, oye, tú me estás diciendo a mí que yo vaya y le diga a ese pueblo que tú me enviaste. Y él dice, dame un nombre, porque han pasado tantos años que esta gente ni te conoce, ni yo tampoco, yo sé que me estás hablando. Y él le dice, tú vas a decirle que yo soy. Yo soy. Le vas a decir que yo soy. Y ahí te envié algo en un WhatsApp, algo que escribí hace un momentito. Y yo creo que la gente del desierto y todos nosotros en el desierto tenemos que finalmente caer en eso. Sí. Si quieres, dice aquí, el yo soy reina cuando muere mi yo. Lindo. claro, porque reina Dios en el desierto, porque ni Moisés puede hacer nada, ni los israelitas pueden hacer nada. O sea, ellos tienen que confiar en que en el yo soy va a dar el agua, va a dar la comida, los va a proteger de favor, les va a dar las nubes, les va a dar para que trabajen. O sea, todo lo va a hacer el Señor. Y creo que llega el momento en la vida del ser humano cuando finalmente nosotros decimos, queremos que reine Dios en mi vida. Pues para que reine Dios en tu vida, tiene que morir el yo. Sí. Y bueno, y aquí vemos, hablando de eso del orgullo del yo, la actitud, como mencionaba Denar aquí, de cómo él responde. Él dice esa pregunta, ¿quién es Jehová? Y aquí vemos la diferencia entre Moisés, la actitud de Moisés y la actitud de Faraón. Acuérdate que los faraones se veían como dioses. Exacto. Ellos eran Dios. Sí, señor. Y entonces no era como que pues soy alguien importante. No, yo soy Dios. Y no hay nadie que esté por encima de mí, tengo toda autoridad. Entonces Moisés, cuando Dios se le presenta, él pregunta, ¿quién soy yo? Para poder para llevar esta encomienda. Y Faraón le dice, ¿y quién es Jehová? ¿Quién es él? Como quien dice, yo sé quién yo soy, pero ese yo no lo conozco. Es decir, está por debajo de mí. Yo soy Dios. Él no lo, y para que yo lo oiga, ¿qué autoridad tiene él sobre mí para que yo oiga? Y su encomienda, porque dice, ¿sabes qué? No sé quién es, no me interesa. Y esa idea que él tiene de que los deje ir tampoco va conmigo. Yo no voy a hacer caso a lo que diga. Y aquí es donde la cosa se pone complicada, porque Dios lo manda para que entonces el pueblo sea libertado. Y miren lo que sucede. Vamos a leer ahora del 4 al 9. Alguien que lea ahí del 4 al 9. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo, y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Buenísimo. Ok. Bueno, pues aquí, como podemos ver, les dio más trabajo, ¿no? Sí, les dio más trabajo. Las cosas aquí salieron totalmente opuestas. Es como que Dios te hizo que ve, dile a Faraón que deje ir el pueblo, y es como uno imagino que uno va con la idea de que le digo, y cuando le diga él va a decir ok. Dios va a obrar y dice, no, mira, ¿qué es lo que necesita el muchacho? ¿Cuántos carros que necesitan? Les doy agua, comida, ¿qué quieren ustedes? Exacto. Nada de eso pasó. Al contrario, el tipo o el faraón viene y sale y les dice, mira, tú lo que quieres es hacer a esta gente que son unos vagos. Él empezó a pensar en su propio interés. Como él se ve por encima, él dice, no, aquí no me van a dañar el kiosco. Esta gente son los que nos están creando todo. Así que, para colmo, el hombre no solamente se molesta en este sentido de diciéndole, mira, ellos necesitan trabajar, me voy a quedar sin trabajadores, sino que ahora le aumenta también el trabajo. Y él se pone más abusador todavía. Le dice, ok, mira, ahora los materiales que nosotros les suplíamos para que ellos los tuvieran y trabajaran, ahora ni eso le vamos a suplir. Ahora tienen que ir a buscar los materiales para que ellos busquen sus materiales y entonces vengan y hagan. Y tienen que hacer la misma cobra, ¿cómo se dice? La misma tarea. La misma tarea, no puede disminuir nada. Todo lo mismo que hacían, exactamente tienen que cumplirlo. Miren qué tipo más orgulloso, ¿sabes? Y eso puede decir cómo se veía él.
para él era como que, como decía, él estaba por encima de todo y le aumenta el trabajo. Y me interesa algo que dice aquí. El versículo nos dice que se le aumenta el trabajo para que estén ocupados y no atiendan a palabras mentirosas. Cómo el enemigo a veces nos ocupa con tantas tonteras, con tanto trabajo, con tanto que hacer, para distraernos de las cosas que Dios nos está bendiciendo, nos da. Porque a veces nosotros podemos envolvernos en tantas y tantas cosas que nos distraemos de lo que verdaderamente es nuestra fuente. Y así que el más trabajo, lo que así, con el propósito que él hizo eso, era para que se olvidaran de esas palabras de fe que se le había dado. ¿Y no crees que el enemigo también busca la manera de hacer lo mismo con nosotros? Qué tiempo difícil para esta gente, ¿no? Porque imagínate, los manda a cortar la paja. Antes la paja se la traían. Claro. Ahora le dicen, ustedes van a tener que hacer tiene que haber sido bien duro, pero bien duro para ellos. Yo creo que es parte de la vida nuestra, lo que Denar contaba la experiencia de él, y tú tendrás la tuya, y ellos tendrán la suya, ¿no? De decir, bueno, entré en la iglesia, o mejor, no hablemos de la iglesia, le rendí mi corazón al Señor, me bauticé, comienzo a trabajar y a servir en lo que entiendo que es la obra de Dios, y deberían entonces verse automáticamente, ¿qué cosa? Las promesas. Claro. Y en lugar de verse supone, las ¿verdad? promesas, se supone. En nuestra mente, en nuestra expectativa. mente, ¿viste? Pero fíjate, vuelvo al mismo punto. Tú aceptas al Señor, comienzas a trabajar, comienzas a servirle, comienzas a hacer una cosa, la otra, y según lo que tú haces, es que entonces tú esperas la recompensa. Y no es lo que Dios quiere, es dejar a Dios que obre en mí para ver la bendición del Señor. Pero generalmente nosotros lo hacemos al revés. Yo trabajo, yo sirvo, yo ayudo, yo lo busco al Señor, y entonces automáticamente después de todo lo que yo hago, Dios está obligado a ¿qué? A recompensarme. Y recompensarme de la forma que yo quiero que me recompense. También, y súmale eso todavía. Y lo que queremos es la Súmale recompensa, ni siquiera es la recompensa. Exacto. No es él. Ufa, es la recompensa. Más grave todavía. Ni siquiera es a él lo que quiero la recompensa. Claro. Sí. Por eso muchas veces hay que pensar bien, no es por qué lo hago, sino de dónde lo hago. No es porque hago las cosas sirviéndole al Señor, sino de dónde me nace. De dónde me nace. Claro. Eso es lindo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, porque probablemente podemos estar escuchando tantas cosas, ¿verdad? Muchos susurros que no vienen de Dios. Porque luego, miren qué interesante esto. Vamos a ir un poquito hacia atrás. Vamos al versículo, al capítulo 4. Vamos al capítulo 4. Y vamos a leer del 29 al 31, que entonces aquí Dios le dice a Moisés lo que él iba a hacer frente a Faraón, los milagros que iban a hacer y estas cosas. Entonces él le dijo, ahora ve y hazlo al frente de los israelitas. Y entonces aquí Moisés, esto es antes de la conversación que están teniendo, mira lo que sucede. 29 al 31. Sí. Denar, te toca a ti porque has estado de vacaciones, así que aprovecho. Y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Mira, ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo creyó. Vio todo, estaban ahí activos, vamos para adelante, esto es lo que es, Dios es poderoso, ahora sí que nos vamos va a haber libertad, no hay quien pueda. Entonces, mira cómo esa actitud de repente cambia. Entonces ahora ellos se reunieron con Moisés, Moisés y Aarón le enseñan lo que Dios lo que le ha dicho, y ahora ellos van ante Faraón. Entonces vamos a leer el versículo 15 del capítulo 5. Del 5. Lee hasta el 21. Sí. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? ¿No se da paja a tus siervos? Y con todo nos dicen, haced el ladrillo, y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción, al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día.
Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre nosotros y juzgue, pues no habéis hecho abominables, habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Mira, ahora todo cambia. Primero le escucharon la voz de Moisés y ahora al escuchar la voz de Faraón, la actitud de ellos completamente distinta, completamente distinta. Primero era fe lo que sentían y ahora están descarriados, como diríamos, ¿verdad? Ahora se le olvidó todas las promesas, lo que habían visto. ¿Y por qué se nos hace más fácil ver las situaciones, creer las situaciones difíciles que creerle a lo que Dios ha dicho? Porque hay que estar bajo el rayo del sol y hay que recibir el azote. Y es natural que el ser humano reaccione de esa forma. Así que tenemos un Dios que nos conoce, que nos ama, que nos creó. Pero dime, estamos hablando de cosas naturales. Claro. Estamos hablando de sufrir, de sacrificarse, de recibir azote, de estar todo el día al rayo del sol, de mal comer, o sea, de todo eso. Claro. Entonces, ¿cómo querés que reaccione la gente? Aparte, en la Biblia, en un momento determinado, Dios dice, Israel es un muchacho. ¿Qué es lo que está diciendo? Es un nene. Sí, Israel es un nene, está creciendo. Y eso es lo que estaba pasando con Israel. Estaba empezando a crecer. De paso, ¿viste? Me quedé pensando, ¿viste quién eran los capataces? Sí, los israelitas, mismos israelitas. O sea que es muy probable que los mismos israelitas se azotaran entre ellos. Probablemente. Eso yo lo vi, no entré en eso, pero lo encontré. Se me puso en la mente porque pienso muchas veces que dentro de la iglesia nosotros tenemos capataces que les gusta azotar a su propio pueblo, porque se sienten que los pusieron en una posición que de mando. Perdóname. Pero mira, para cerrar, porque ya se nos acaba el tiempo, me llama mucho la atención esto de cómo ellos vieron, o sea, Dios le muestra primero. Tienen que creerlo por fe, obviamente, pero fue visible los milagros que vieron. Sí. Vieron todo lo que Dios podía hacer. Pero de repente las situaciones se ponen difíciles y ahora todo cambia y se le olvida lo que Dios les prometió que iba a hacer. Ahora se le olvidó por las situaciones. Y aquí le hablo a aquellos que están pasando quizás por una situación bien complicada, una crisis, que como bien decía Daniel, lo entendemos. Es lo natural que cuando estemos pasando por cosas difíciles nos olvidemos o nos falte la fe. Pero mi reto sería de que no nos enfoquemos en nuestros problemas, porque cuando nos enfocamos en nuestros problemas, entonces nuestros problemas se hacen bien grandes. Enfoquémonos en Dios. Cuando nos enfocamos en Dios, entonces nuestro Dios se hace grande y nuestros problemas se hacen pequeños. Recuerda que Dios es más poderoso de cualquier situación que estés pasando. Confía en que su presencia nunca te abandonará, que aunque pasemos por momentos difíciles, Él está con nosotros. Amén. Y Él está contigo, y eso es lo más importante. Y bueno, vamos a tener una palabra de oración, Daniel. Oramos. Querido Dios, gracias por enseñarnos, educarnos en la palabra. Y como decía Sammy, Señor, quizás muchos de nosotros pasamos un momento complicado, difícil, el enemigo nos azota o quizás hasta nos azota la misma gente que son los que nos están pastoreando y cuidando, Señor. Pero permite que podamos mirar hacia el pasado, recordar cómo tú nos has cuidado y tener fe en el presente esperando un mejor futuro. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, muchas gracias por estar ahí con nosotros. No se olviden de darle subscribe o suscribirse al canal, darle a la campanita, darle like a este video si te gustó el contenido del cual hablamos, compártelo, deja tu comentario, déjanos saber de dónde nos escucha y qué fue lo que te bendijo de este programa. Y recuerden que el próximo miércoles será la parte número 2 de la lección número 3 de la Escuela Sabática del Éxodo. Bendiciones.